Hermanos, muy buenas noches. Vamos a ponernos en manos del Señor para que el Señor nos hable, nos ministre en esta noche, que tengamos un momento de, de descanso en el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias porque una vez más nos permite, Señor, entrar a tu presencia, recibir de tu espíritu lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres ministrarnos. Nos ponemos en esta hora bajo tu cobertura, mi Dios, pidiéndote, Padre, que seas tú el que nos enseñe, que seas tú el que impregne su palabra en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén. Y muy bien, en esta hora, pues, vamos a tocar un tema del cual la palabra nos habla, y cuando la palabra nos menciona algún animal, no es por casualidad, ni tampoco es por llenar un espacio en la Biblia porque faltaba algo, sino que sirve para enseñarnos algo. Y es interesante ver lo que dice acerca de los animales que se mencionan en la palabra, porque de ellos siempre vamos a encontrar grandes enseñanzas de acuerdo a sus costumbres, a lo que hacen, a cómo actúan. Y pues hoy vamos a ver algunos aspectos que la Biblia menciona acerca del león. Para mientras usted busque en su Biblia, Proverbios capítulo 30, y vamos a leer los versículos 29 y 30. Y dice así la palabra: tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Y aquí vamos a ver que en estos dos versículos el Señor nos muestra esas tres cualidades. Dice que es de hermoso andar, fuerte entre todos los animales y que no vuelve atrás por nada. Entonces, el león sirve como símbolo en muchos pasajes de la Biblia. Pero aquí lo vemos siendo exaltado por Dios por estas tres cualidades. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, cuando nos dice que es de hermoso andar. Fuerte, dice, entre todos los animales y no vuelve atrás por nada. Realmente es impresionante, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en este pasaje de Miqueas, porque aquí ya le vamos a ir encontrando la relación que tiene esta figura, este símbolo, esta palabra con la iglesia. Y dice así: asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva. Aquí ya está haciendo una relación. Como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Y aquí notemos que en esta comparación hay una promesa de autoridad que hace el Señor a su remanente. Y yo espero en el Señor que ustedes y yo seamos parte de ese remanente, de esa iglesia que se mantiene firme a pesar de las pruebas, a través de las dificultades, a pesar de las críticas, a pesar de que muchos nos llaman retrógrados, que no estamos en la nueva corriente, pero nos hemos mantenido fieles a lo que el Señor nos llamó a hacer. Y entonces aquí eh, el Señor hace una promesa, no para toda la iglesia, está haciendo una promesa para el remanente de Jacob. Y aquí, este es el tiempo en que si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, conectados con Él, es que miren, hermanos, no hay nada más importante en este tiempo que mantenernos con el Espíritu conectado
con el Señor, porque entonces vamos a estar fuertes. Y note lo que dice aquí. Habla de que cuando está siendo comparado el remanente de Israel con el cachorro de león, que dice que cuando entra entre las ovejas, si él pasa y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Está hablando de un grupo de gente aguerrida que no retrocede, gente determinada, gente que arrebata las almas de las que tienen cautiva las tinieblas, ¿verdad? Pero quiero que veamos esto también. Dice eh, que león entre las bestias de la tierra. Cuando nos habla y nos está comparando, porque dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la tierra. Y el león se le ha considerado y hasta se le llama de manera popular el rey de la selva. ¿Pero por qué? Porque se impone. Y lo que el Señor aquí está hablando es que ese remanente, si se mantiene fiel y es comparado con el león, tiene una autoridad de reino, una autoridad que se impone, una autoridad que no mira para atrás, una autoridad que arrebata lo que le pertenece al reino. Entonces, cuando nosotros somos comparados con el león, tenemos que tener esto presente, sobre todo en términos de la guerra espiritual. Porque miren, mis hermanos, creamos o no creamos, la iglesia mantiene una guerra espiritual. Y entonces, el remanente tiene que ser fuerte y determinado, y esa es la figura que el Señor nos quiere enseñar a través del caminar de león. El remanente no se puede detener a pesar de las adversidades y tiene que ser implacable como describe aquí al cachorro de león, porque este no es tiempo de tener relaciones, bueno, nunca ha sido, pero hay gente que mantiene relaciones diplomáticas con el reino de las tinieblas. Ay, no, no me meto con ellos para que no se metan conmigo, pero esto no funciona así. Entonces, entendemos que estas cualidades deben formar parte del carácter de los que estamos siendo preparados para todos los acontecimientos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y entre ellos voy a mencionar dos grandes acontecimientos. Número uno, el gran avivamiento. Dios nos ha dicho que no puede echarse vino nuevo en odres viejos. Entonces, esto es la razón por la cual el Señor en este tiempo está acelerando la restauración de sus hijos. Cada vez nos demanda más perfección. Él ha venido a estar, Él nos ha dicho que ha estado pesando y midiendo los corazones, pero no para dejarlos mal, sino que, ok, dijo en una oportunidad que había encontrado mucha gente que estaba falto, o sea, le faltaba peso, le faltaba limpieza, le faltaba transformación. Y el Señor lo está acelerando para que formemos parte de ese remanente. Entonces aquí ya no depende del Señor, depende de ti, depende de mí formar parte de este remanente, ¿verdad? Entonces, los atributos que menciona la palabra que tiene León, según esta escritura que leímos en Proverbios 30, deben ser evidentes en la iglesia de Cristo de este tiempo, porque el segundo evento que, que está anunciado en la palabra, que se va a vivir en los últimos tiempos, ya dijimos que uno es el avivamiento y segundo es la persecución que el enemigo va a hacer a la iglesia. Si la iglesia no es fuerte, si la iglesia no está determinada, va a caer, va a ser envuelta en todas las trampas de confusión, en todas las trampas que el enemigo ya está maquinando, que va a poner alrededor de los hijos de Dios para que si fuere posible engañar aún a los escogidos. Entonces, este es el tiempo de fortalecernos en el Señor,
de llenarnos con el poder de su fuerza. Este ya no es tiempo de estar débil. Este es un tiempo de que si estás aún en alguna adversidad, el Señor lo está utilizando ese tiempo para hacerte fuerte. No sé si puedes decir amén, ¿verdad? Yo no te oigo aquí, pero el Señor sí te va a oír. Entonces, ¿qué significa ser de hermoso andar? Cuando la palabra habla de andar o caminar, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros escuchamos un caminar, un andar, la palabra se está refiriendo a la conducta que nosotros debemos de seguir. Cuando dice el caminar cristiano, ¿verdad? Es porque estamos siguiendo los pasos de Cristo, es la conducta. Y la conducta se refiere a nuestro testimonio, a nuestra forma de vida. Y veamos lo que nos dice Proverbios 10 y la carta de Pablo a su discípulo Tito. En primer lugar, bueno, dice, el que camina en integridad anda confiado. Eso nos dice Proverbios 10. Y Tito 2:7 nos dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Mire, primero nos dice Proverbios que el que camina en integridad anda confiado. Y luego nos habla de un caminar mostrando integridad. Mire lo que el Señor demanda de su iglesia, la integridad. Y entonces, tanto Salomón como Pablo nos hablan de la importancia de caminar mostrando integridad. Y veamos en primer lugar la definición de la palabra integridad. La integridad, de acuerdo a los diccionarios, nos habla de rectitud, de verdad, de sinceridad, de pureza. Mire, eh, nosotros somos vistos en el reino espiritual como un vaso de agua y cuando usted ve el agua pura no tiene pero ni una sombrita, ni una mínima eh, pelucita porque dejaría de ser pura y así nos espera el Señor vernos a nosotros. Entonces, cuando hablamos de integridad, que viene del latín integritas o integritatis, significa la cualidad de íntegro. Y entonces, cuando íntegro alude a una persona, se refiere a una persona recta, proba, intachable, ¿verdad? No se le puede ver nada, no se le puede señalar nada, como no pudo el diablo señalarle absolutamente nada a nuestro Señor Jesucristo. Y en aquel pasaje que hemos mencionado muchas veces, en donde el Señor dice, aquí viene el príncipe de este mundo, mas en mí nada tiene, porque no encontró absolutamente nada de alguna conducta de la cual pudieras decir el enemigo, esto es de mi naturaleza. Y eso es lo que está pasando con muchas personas, eh, aún cristianas, que les están pasando muchísimas cosas, pero porque el enemigo tiene derechos legales sobre sus vidas, precisamente porque no hay integridad. Algo está faltando. Algo hay en nosotros muchas veces que le permite al enemigo tocar nuestras vidas. Entonces, Pablo exhorta a Tito que muestre integridad y seriedad eh, en lo que entiende que tiene que enseñar de acuerdo a cómo él vive. A veces somos tan buenos para enseñar, pero realmente delante de Dios estamos viviendo lo que estamos enseñando, porque créame, amados, que cuando uno sabe hacer algo y no lo hace, dice la Biblia, comete pecado. Entonces, em,
cualquier cosa que nosotros le exhortemos a otra persona y no la estamos viviendo, es material que le estamos entregando al enemigo para que él pueda acusarnos, señalarnos y venir a afectar nuestra vida. Quiero que anotemos lo que nos dice el Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, ¿para quién es sol y escudo? ¿Para quién es gracia y gloria? ¿Y para quién es el bien? Para los que andan en integridad. Y vamos a notar en realidad eh, los beneficios que el Señor le da a los que viven en integridad. Mire, dice, Él es el sol. Eso significa que Él será luz, que Él dará guianza, que la gente íntegra no se andará de error en error, porque el Señor será su sol. Eh, Luego dice que Él será tu escudo, o sea, hay una protección segura para el que anda en integridad. Además dice que dará gracia y gloria y que no quitará el bien, o sea, a la persona en integridad le esperan grandes bendiciones. La integridad es un principio que lamentablemente se está perdiendo en estos tiempos. Hay un bombardeo en los medios que hacen que uno pierda integridad, ¿verdad? También en las iglesias, pero si queremos formar parte nosotros del remanente, debemos clamar a Dios que nos ayude a ser íntegros. El Señor escucha el clamor, el deseo. Hay muchas personas que no pueden ser íntegras porque espiritualmente están encarceladas. Hay personas que desean, que anhelan ser íntegras, pero no pueden porque hay algo que sus ancestros entregaron o usted mismo en su vida antigua, algo entregó que no le ha permitido ser libre para poder ser íntegro delante de Dios. A veces son esos secretos que guardamos de pecados que no nos atrevemos a confesar, perdón. Y la palabra es clara cuando dice que el que esconde o el que oculta su pecado no prosperará, o sea, no puede seguir adelante. Y cuando alguien no puede seguir adelante es que no puede caminar, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros caminemos en integridad. Por eso, eso es parte de lo que este estudio de cuando alaba el caminar de León, eso es lo que nos está enseñando, que el Señor está atento al caminar de cada uno de sus hijos. Él está atento a tu testimonio, Él está atento a lo que dices, a lo que haces. Y Él sí sabe, porque nosotros no podríamos ver, el pastor o yo no podemos ver si lo que nos estás diciendo es verdad. Pero el Señor quiere que seamos congruentes, que lo que decimos, lo que estamos mostrando, esté de acuerdo con lo que estamos sintiendo. Porque si no es así, no hay transparencia, no hay pureza, por lo tanto, no hay integridad. Entonces, para Dios, como dice este salmo, tiene mucho valor y es muy, pero muy, muy importante ser íntegro. Y la integridad significa algo de una sola pieza. Cuando usted oye pan integral, significa que la harina estaba completa, que el grano estuvo entero, que no se le quitó nada. Y tiene otros significados como la lealtad, la firmeza, la rectitud y, como ya les dije anteriormente, la pureza. Tristemente, hermanos, muchos cristianos no quieren aceptar que han dejado la integridad y han entrado en la deslealtad. Hoy muchas personas le están siendo infieles al Señor porque ante todo están sus finanzas.
Y la palabra es clara cuando dice que el Señor debe ser lo primero, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y si a nosotros esa área nos está costando, pues ese es el momento, ese es el tiempo en que el Señor quiere sacarnos de las cárceles en las que a veces por derechos generacionales nosotros estamos y no podemos entregarnos libremente a la oración, no podemos entregarnos libremente a la adoración porque hay algo que lo impide y es esa cárcel que el enemigo ha trazado para todos aquellos con quienes él tiene derecho. Por eso es que nosotros debemos anhelar la integridad. Entonces, para tener un hermoso andar, nosotros debemos ser personas de una sola pieza en todas las áreas de nuestra vida. Qué triste que en la iglesia muchas personas usen careta, ¿verdad? Y cuando van a su casa tienen otra, ¿verdad? En el trabajo otra y con los amigos otra. Hay gente que con los amigos se le olvida su consagración y dice malas palabras y si se ponen a echar los tragos, pues no se quiere quedar atrás. Y eso no es integridad, eso es deslealtad a lo que nosotros declaramos que hemos creído, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando se descubre que una persona no es íntegra? Obviamente va a perder la confianza. ¿Verdad? Muy difícilmente se le puede tener confianza a una persona que uno sabe que no es íntegra, ¿verdad? Si alguien es una persona rencorosa, pues, ¿qué confianza va a tener usted de decirle algo? Decir, ay, no, se va a enojar conmigo, no me va a perdonar ni en la eternidad, ¿verdad? O alguien que usted sabe que es desleal, usted no le va a contar un secreto, porque lo más probable es que lo va a ir a divulgar. ¿Verdad? Entonces, Dios está buscando corazones íntegros para que le sean útiles en ese gran evento que se avecina, que es el del avivamiento más grande de la historia. Dios anhela corazones íntegros que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Él quiere ser sol y escudo de su pueblo. ¿Verdad? Personas que le den gloria y honra en todo para que puedan caminar confiados. Hoy hay mucha gente temerosa porque no ha conocido al Dios de la Biblia, el Dios que afirma ser nuestro protector, el Dios que ha afirmado no te dejaré ni te desampararé. Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, pero el enemigo se ha encargado de ministrar temor en la iglesia porque miren, hay dos cosas por las cuales el enemigo logra controlar a la humanidad. Una, por el miedo, porque la gente tiene miedo y entonces ceden ante la intimidación o por la ambición. Entonces ceden a los sobornos y eso está pasando tristemente entre los hijos de Dios. Son cosas que ya no deben existir. Pero si han habido este tipo de cosas, estas situaciones dentro de nosotros, estamos a tiempo de rectificar, a tiempo de que el Señor sane, limpie, restaure, ¿verdad? Entonces, eh, una persona también, para tener un corazón íntegro, debe cuidar mucho su pureza sexual, manejar sus finanzas con honradez. Si hay que pagar impuestos, pues se pagan. Si tiene una deuda vieja y tal vez la persona no se ha recordado y usted tiene el dinero, el recurso para pagarla, páguela. Miren, a mí me pasó algo. Hace muchísimos años, yo saqué un préstamo en una mini empresa que daba apoyo a los pequeños empresarios. Pero resulta que yo llegaba a pagar y no me emitían recibos o no me acuerdo si me emitían recibos, pero el punto es que me registraban en unas tarjetas. En aquel entonces se usaba un sistema que se llamaba Cardex y eran unas tarjetas que estaban ahí colocadas de manera que
en orden alfabético. Entonces sacaban Aguilar Luisa, tal, abonó tanto, ¿verdad? Pasa el tiempo y esa empresa quiebra porque alguien se llevó todo el dinero y no lo pagó en el banco. Yo estaba muy segura que había pagado y me faltaba muy poco realmente para terminar de pagar mi deuda, pero ya no había dónde hacerlo. Pasa el tiempo y yo necesitaba un préstamo para la construcción de mi casa y ahí en el sistema saltó que yo tenía una deuda de 2 letras. Ah, no, a mí me decían que debía todo, pero yo tenía los recibos de la persona que llevaba ese Cardex. Bendito Dios, por ahí estaban. Y cuando en el banco me dijeron que yo debía todo, llevé inmediatamente los recibos. Entonces ya solo me hacía falta pagar 2 letras para que me pudieran dar el préstamo en otro banco, ni siquiera era ese, pero hoy todo está controlado. Y entonces, para gloria de Dios, yo pude salir libre de ese proceso. A pesar de que una persona me había dicho, intenté borrarte del sistema para que no te apareciera la deuda cuando, cuando la empresa quebró, pero no me dejó. Y yo sé que fue el Señor, que Él quería que yo fuera íntegra, que terminara de pagar la deuda, para que el enemigo no pudiera perseguir mis finanzas, porque el Señor nos quiere bendecir. Pero cuando el enemigo tiene un derecho legal por algo que deliberadamente nos quisimos robar, porque esa es la palabra realmente, nos va a perseguir en el área financiera y así en cualquier otra área, ¿verdad? Entonces, el Señor está buscando en este tiempo corazones íntegros, en los que Él pueda confiar que no van a ceder ni por temor ni por ambición cuando venga la persecución de la iglesia, ¿verdad? También una persona que no logra controlar su temperamento o que es hipócrita y no confronta, sino que más bien murmura, ¿verdad? Está muy lejos de ser íntegra. No puede haber integridad en alguien que se está moviendo en hipocresía, porque el Señor habló de la hipocresía como levadura y la levadura crece, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos ese problema, también es el tiempo de rendirle a Dios ese temor de enfrentar y tener que recurrir a la murmuración, que es algo que se hace por la espalda, ¿verdad? Vamos a ver la segunda característica de la que nos habla Proverbios 30, que dice que se admira en el león, ¿verdad? Y es que es fuerte más que todos los animales. Entonces recordemos que el Señor dice en su palabra que el remanente será entre las naciones como el león, es decir, sumamente fuerte, más fuerte que todos los demás. Fuerte no es el que se impone, fuerte es el que puede obedecer, fuerte es el que se puede humillar, fuerte es el que no se doblega ni por el dinero ni por el miedo. Es al que el enemigo le va a ser más difícil poder engañar. Entonces, ¿qué creen ustedes que está haciendo el enemigo con respecto a esos eventos? Pues preparándose, así como el Señor nos está preparando a nosotros, el enemigo también está preparando estrategias, está haciendo planes por dónde va a atacar, cómo lo va a hacer. Pues aprovechemos el tiempo de Dios que nos quiere hacer fuertes y eso es lo que nos enseña eh, este pasaje, que Dios espera de su remanente que sea un remanente sumamente fuerte, ¿verdad? Para no caer en las trampas que les están siendo preparadas a los santos. Y por eso nos exhorta a fortalecernos en el Señor. Entonces, en este tiempo, notemos lo que nos dice la palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire qué palabra más hermosa y qué esperanza la que tenemos nosotros de podernos fortalecer en el Señor. Usted tal vez ahorita dice, ay, no, qué miedo, yo no quiero estar en esos tiempos. Pues no lo sabemos, puede ser que sí le toque, puede ser que no, pero
Hay una esperanza para el débil, y es que se puede fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Son palabras fuertes, pero contienen la promesa de un gran poder. Entonces, eh, el mundo entero, dice la palabra, está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que está bajo una influencia tenebrosa, terrible. Y nosotros estamos guardados porque estamos en luz, ¿verdad? Pero estamos rodeados de una generación maligna y perversa y que por dentro, la palabra también nos advierte que está la ley del pecado en nuestros miembros, ¿verdad? Ahí está, léalo usted, no lo tengo acá, en Romanos 7:23. Pero a pesar de toda esa oposición, es posible vencer todo lo que el enemigo pueda maquinar para entramparnos. Y por eso es que la armadura de Dios debe de estar completa. Y el secreto, miren, de verdad, para que esté completa, es orar con toda perseverancia. Mire cómo dice aquí la escritura. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire, el Señor nos ha dado el don de lenguas para que cuando no sepamos qué es lo que nos acecha, qué es lo que se está moviendo a nuestro alrededor, nosotros oremos en el Espíritu. Dice, y velando en ello con toda perseverancia, sin retroceder. Ay, que tengo mucho sueño, que estoy muy cansada. No, pero me levanto y voy a ir a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros podemos amanecer con un sol esplendoroso, un día espectacular, pero no sabemos qué se está moviendo a nuestro alrededor y qué planes tenga el enemigo. Pero si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, pues no nos va a poder alcanzar, ¿verdad? Y además dice, y súplica por todos los santos. Entonces, el secreto para vencer siempre lo malo con lo bueno, ¿verdad? Es estar siempre llenos de bondad. Y eso solo nos lo da la comunión con el Señor. Hay gente que cree que es bondadosa, pero no le da un vaso de agua a su hermano que lo ofendió. No, ni siquiera le da el saludo, mucho menos un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, tenemos áreas que el Señor quiere sanar, porque toda esa gente que está débil, que no se alinea con todo lo que el Señor dice, está cautiva, está presa, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado a anunciar apertura de la cárcel y libertad a los cautivos. Así que hay esperanza, mis amados. El remanente necesita ser tan fuerte y confiado como el león. Mire como dice Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cómo quiere Dios que estés con respecto a Él? Confiado, confiando en que pase lo que pase, Dios está en control, ¿verdad? Entonces recordemos que todo el tiempo nosotros luchamos contra fuerzas de la oscuridad. Son fuerzas poderosas, pero es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esa fe inquebrantable es la que el Señor está formando en su remanente en este tiempo. Entonces sería inútil en realidad luchar contra fuerzas malignas si no tenemos fe, si no confiamos que el Señor nos va a sacar de cualquier situación adversa, ¿verdad? Y por eso es que el Señor todo el tiempo trabaja para que seamos fuertes. Miren, el enemigo, una de las estrategias más comunes que está provocando hoy en día es el desánimo. No se imaginan la cantidad de personas que están en desánimo. Es increíble. ¿Por qué? Porque es una de las estrategias que el enemigo usa para debilitar a la iglesia. Ay, estoy desanimada, es que el Señor no ha respondido a mis oraciones. ¿Quién te ha dicho que tiene que responderte en el tiempo en que tú piensas? La oración se hace, la oración llega y el Señor te va a responder siempre,
Lo que sí, que a veces te puede responder que sí y otras veces te puede responder que no, ¿verdad? Lo importante es confiar y no caer en el desánimo. El enemigo, miren, el enemigo nos lanza ideas a la mente para desanimarnos, eh, para que entremos con dudas, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿quién soy yo para hacer tal cosa? ¿O qué es lo que he logrado? No he hecho nada en la vida, no tengo nada, no tengo nada para mi futuro. Mire, si usted cree la palabra, tiene que creer en esa que le acabo de decir hace un momento. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Es que no tengo seguros. ¿Y qué más seguro que tener al Dios de los cielos de tu parte? ¿Verdad? Pero cuando el enemigo logra desanimarnos, pareciera que para nosotros Dios no es suficiente. Y eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene el poder para que todas las cosas sean firmes. Mire cómo dice el Salmo 119, 89 y 90. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Entonces, toda la palabra que está escrita en la Biblia es firme. Quiere decir que no cambia, no se mueve, no se ha caído. Tu fidelidad permanece para siempre. Dice, estableciste la tierra y quedó firme, ¿verdad? Eso nos dice que Dios quiere que siempre lo tengamos presente, que Él nos ama, que Él está presente en nuestras vidas, que Él tiene todos los recursos mucho mayores que los que puedan tener las tinieblas. Eso tiene que hacerse vida en nosotros, eso tiene que estar enraizado y tiene que sostener nuestro espíritu. De hecho, nuestro espíritu lo sabe, lo que tiene que sostener en nuestra alma, porque ahí es donde el enemigo juega, ¿verdad? Con nuestras emociones. Y fíjense que el enemigo es tan astuto que en este tiempo tiene a mucha gente cautiva. Si no es por eh, desánimo, puede ser por ansiedad, ¿verdad? Y de alguna manera Él está afectando la vida de los hijos de Dios y note cómo dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué va a rescatar usted de esta palabra? Que tenemos a dónde llevar toda la ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Usted quédese con esa palabra, que se enraíce en su mente y en su corazón para cuando el enemigo quiera desanimarle, cuando el enemigo quiera asustarle. No, yo sé que Dios tiene cuidado de mí y voy a echar toda esta ansiedad que me fue provocada a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor nos trae, nos ministra su fuerza, su bondad, sus características, su naturaleza, ¿verdad? Y miren, cuando uno busca la fuerza del Señor, de verdad, uno experimenta nuevas fuerzas. Por eso es importante tener presente que hay una fuente inagotable de fuerza, ¿verdad? Eh, por otro lado, todos nosotros somos una vasija que el Señor está formando, está moldeando. ¿Y cómo moldea? A fuerza de pruebas, prueba y error, ¿verdad? Para fortalecer nuestro carácter, nuestra fe. Por eso dice Santiago que debemos tener gozo cuando estamos en las pruebas, ¿verdad? Eh, la sabiduría de Dios nos va a dar luz para las decisiones que tengamos que tomar, porque a veces una decisión nos pone ansiosos, nos pone estresados. Pues la sabiduría de Dios, el buscarla a Él es la clave, porque si nosotros entendemos que estamos siendo formadas por Él, ¿en las manos de quién estamos? Estamos en las manos del Todopoderoso, el que no se equivoca, el que venció al enemigo, el que tiene todo bajo su dominio, ¿verdad? O sea, el Señor quiere en este tiempo
que tú aprendas a confiar totalmente en Él. Mire cómo dice aquí la palabra. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. Entonces, cuando nos enfocamos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos empieza a recordar las escrituras, todo temor se tiene que ir, toda ansiedad, toda angustia, ¿verdad? Que es la forma como el enemigo ha logrado controlar a la humanidad. Notemos lo que dice Filipenses 4:13, y en esta versión de la nueva versión internacional. A todo puedo hacerle frente. Yo quiero que note que dice a todo, y usted repítalo en casa, a todo puedo hacerle frente, porque cuando tenemos esta convicción, el diablo no nos puede engañar tan fácilmente con que de aquí no vas a pasar, esto es el fin, esto ya es imposible, esto es lo peor que te pudo haber pasado. No, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces pensemos en qué área estamos siendo débiles, porque el Señor nos puede fortalecer. ¿Tienes temor a quedarte sin dinero? ¿Tienes temor a la vejez? ¿Tienes temor a enfermarte? ¿Tienes temor de esto y de lo otro? En el Señor vamos a encontrar la fuerza para estar firmes, ¿verdad? El problema del pueblo que quedó postrado en el desierto fue básicamente que por añorar el pasado se perdieron el futuro y no disfrutaron el presente, ¿verdad? Y el Señor da un mandato a través del profeta Isaías que dice, eh, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? De las características que, volviendo al tema que no hemos soltado, ¿verdad? Que no vuelve atrás por nada, ¿verdad? El enemigo va a utilizar el pasado y lo dice claramente, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, o sea, todas las cosas que nos hicieron daño, todas las cosas que nos dolieron, todas las cosas que nos dijeron o que nos hicieron, son las armas que el enemigo está usando para removerlas en tu herida y que no puedas sanar, que no pueda ser libre y que siga siendo débil. Porque una persona que huye de alguien porque no le habla, porque, ay, no, es que no lo quiero ni ver, esa persona no es libre. Esa persona todavía está herida. El enemigo todavía está metiéndole un desarmador en la herida para que le sangre cada vez que mira a la persona objeto de su dolor, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ve a nosotros como ya vasijas terminadas, ¿verdad? Y mire, si nosotros miramos de verdad hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que en muchas áreas cómo hemos cambiado. Pero también vamos a descubrir que hay áreas de las cuales no hemos pasado el examen, ¿verdad? Y a lo mejor no es lo que hemos hecho, sino lo que alguien nos ha hecho, lo que no nos deja avanzar, ¿verdad? Eh, pero mire lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para la nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que ya no somos las personas que éramos antes, que podemos vivir en los mismos cuerpos y nuestras mentes eh, están ahí, pero necesitan ser renovadas. Las mentes nuestras necesitan ser renovadas cada día. Y eso es lo que hace el Señor en la intimidad, en la comunión, ¿verdad? La sangre de Jesús ya nos lavó. No podemos seguir cargando como cargar un muerto lo que ya el Señor lavó, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos olvidarnos del pasado?
¿Por qué muchas personas pueden llegar a ser descalificadas para ser el remanente del Señor? Por estar, él dice, no es digno de mí. El que poniendo la mano en el arado, y tú ya pusiste la mano en el arado porque estás trabajando en la obra del Señor. Dice, mira para atrás. O sea, el Señor está diciendo claramente, y lo vamos a ver acá. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiere decir que si no es apto para el reino de Dios, no va a ser apto para ser considerado el remanente de la iglesia, ¿verdad? Y es peligroso. Entonces, es importante que si nosotros queremos formar parte de ese remanente, dejemos atrás todo lo que nos ha hecho eh, daño. Ahora, ¿qué ha dicho Dios de nosotros? Eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra. Fíjense que en Génesis 12, 1, 2, el Señor le dijo a Abraham que saliera de su país, ¿verdad? Lejos eh, de su familia, lejos de la casa de su padre, porque le dice que sal de la tierra y de su parentela y de su familia, ¿verdad? Y de la casa de su padre, y que fuera a una tierra que el Señor le iba a mostrar. Dios quería que Abraham mirara hacia adelante a la nueva tierra que el Señor le iba a dar porque él iba a hacer algo nuevo en la humanidad de ese tiempo. Y lo nuevo era su pueblo, el pueblo escogido de Dios donde él se iba a manifestar su gloria y toda la tierra iba a saber que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, la bendición está esperando en el nuevo lugar al que Dios estaba llevando a Abraham. Y a nosotros nos espera una gran bendición, pero mientras nosotros nos mantengamos atados a lo familiar, a lo generacional, a lo que todavía traemos, no podemos llegar a la promesa que Dios tiene para nosotros. Notemos lo que Pablo dice aquí a los filipenses. Hermanos, no me considero a mí mismo aprehendido, o sea, preso, ¿verdad? Pero una cosa hago, olvidando las cosas que están detrás y extendiéndome a las que están delante. Presiono hacia la meta por el premio de la llamada de Dios en Cristo Jesús. En la versión Reina Valera 60 dice el premio del supremo llamamiento, ¿verdad? Entonces, olvidarnos del pasado y alcanzar lo que está por venir es vital para nuestro futuro. El Señor no nos manda a olvidar lo que hemos vivido en Cristo, ni los testimonios, ni sus maravillas. No, lo que nos manda a olvidar es todo aquello que nos hace daño y no nos deja crecer espiritualmente. Entonces, vamos a ver rápidamente, porque estamos al filo de terminar, 7 claves para olvidar el pasado y abrazar el futuro. Primero, perdonarnos a nosotros mismos por los errores y fracasos del pasado, como el Señor lo ha hecho. Es que qué tonta, ¿por qué hice esto? Ya perdónate y corta con esas palabras. Perdona a los que te han ofendido para poder desatarte de ellos y poder crecer. Tercera clave es cuando Satanás te recuerda el pasado, habla la palabra de Dios en voz alta sobre ti mismo, sobre las circunstancias para que el enemigo pueda huir de ti. La cuarta cosa es orar y pedirle a Dios que revele su plan y propósito para tu vida. La quinta cosa, dar un paso de la fe hacia, hacia el futuro y seguir caminando mientras el Espíritu Santo te guía, ¿verdad? Lo sexto es alejarte de las personas que siempre están señalando o criticando a otros, porque no han salido de su pasado y te pueden regresar a ti, ¿verdad? Te van a contaminar. Y 7, busca un pasaje de la Escritura que te recuerde a dónde vas y decláralo todos los días. Y para terminar,
Mire lo que dice la palabra en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Usted no tiene que tener temor a la muerte porque no se va a morir. Va a salir de este cuerpo, pero la vida y va a entrar a la vida superior y inimaginable que el Señor tiene preparado para cada uno de los que hemos creído en Él. Dice, y yo les doy la vida eterna. O sea, eterno es que nunca va a parar y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, hermanos, confiados en esta palabra, en esta promesa, pidámosle al Señor que podamos caminar rectamente, ser fuertes y no volver atrás por nada. Así que vamos a orar, mis amados, eh, confiando en que el Señor no envía una palabra por gusto ni por llenar un espacio, sino que esta palabra era necesaria para hoy, para todos los que nos están viendo en este momento y para los que nos van a ver más adelante en diferido. Así que vamos a orar porque el Señor quiere fortalecernos en el poder de su fuerza. Padre, hoy entendemos lo poderosa que es esta palabra, Señor. Y venimos a ti, mi Señor, que conoces todas las áreas débiles que hay en nosotros, que sabes si hay cárceles, si hay cautiverios, si hay yugos con el enemigo. Tú lo sabes, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros y todo está descubierto delante de ti. Pues te clamamos misericordia, Señor. Si por estas debilidades hemos pecado contra el cielo y contra ti, si por estas debilidades hemos profanado tu santo templo, Señor. Perdónanos, Padre, y yo te pido en el nombre de Jesús que venga de lo alto una fuerza, una poderosa fuerza, la fuerza tuya, Señor, a fortalecernos en cada área débil que quizás por el miedo, por el temor, por la vergüenza no nos hemos atrevido a declarar, pero que tú sabes que por ahí es donde el enemigo no ha logrado manejarnos. Nos rendimos totalmente a ti, Señor. Recibimos ese poder de tu fuerza. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo cubriendo a este pueblo con la sangre preciosa de Jesucristo, pidiéndote, Señor, que pongas un blindaje alrededor de todos nosotros. El enemigo no tenga forma de acercarse a nosotros porque somos vasijas en tus manos, Señor. Tú nos estás dando forma y tú nos llevarás a cumplir el propósito por el cual estamos acá. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente y muestre todo aquello que en este tiempo de oportunidad podemos entregar, porque más adelante ya será muy tarde, Señor. Hoy te damos gracias por ese tiempo de oportunidad. Fortalécenos, Señor, en el poder de tu fuerza para poder glorificarte y para poder ser instrumento tuyo en estos tiempos cruciales. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, espero que se hayan sentido bendecidos. Yo pude sentir, de verdad, cuando estaba orando, sentí una fuerza que vino sobre mis hombros. Yo sé que muchos de ustedes también lo sintieron, porque Dios está haciendo de ustedes un pueblo que ya es amado, pero un pueblo fuerte y un pueblo santo. Que Dios les bendiga. Estén orando por el día de mañana, ese concierto al cual fuimos requeridos para ir a ministrar. Así que mis amados, cúbranos también ustedes con sus oraciones en todas las actividades que hacemos. Y primero Dios, nos vemos el domingo 10:30 de la mañana. No se pierda la alabanza. Dios siempre nos sorprende con algo diferente. Un abrazo, mis amados, que el Señor les bendiga y que todo lo que hagamos sea para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los guarde.